Buenas, Promisers Clippers, ¿cómo estáis? Que muchas gracias por los mensajes de ayer. Qué tonto que yo pensaba que había contado lo que me había pasado en el vídeo y resulta que no. Nada, una tontería en realidad. Simplemente ya sabéis, los que me seguís en Instagram, que bueno, aparte de muchas cosas de diarias y de la promesa y de series y de historias, etcétera, también soy un gran deportista. Qué vergüenza. Y me gusta mucho, pues, entrenar, voy al gimnasio con mi entrenador y todo eso. Y bueno, pues tuve un pequeño percance, pequeño pero muy pesado, de muchos kilos, que me cayó en un pie y nada, pues una ligera fractura en los dedos. Así que aquí ando. Bueno, de hecho aquí no ando, medio cojuelo. Pero bueno, mi voz y mi ánimo están estupendos, así que hoy os he traído un vídeo que la verdad me ha costado mucho enfocar. Hacía muchos días que quería hacerlo, sobre Catalina, la deriva que está teniendo el personaje, la evolución o a lo mejor involución, podríamos llamarlo. Porque, a ver, a mí Catalina es un personaje que me ha gustado muchísimo siempre, desde el inicio de la serie estaba entre mis favoritos. Creo que es un personaje que siempre ha tenido un gran potencial y que se ha aprovechado a rachas. Principalmente yo diría que los primeros 200, incluso 300 capítulos podrían ser su época dorada, pero últimamente ha tenido, pues lo que digo, una deriva que no me está convenciendo del todo y creo que ayer fue un poco la confirmación para mí de eso. Ya te dije que ese palacio es la herencia que don Juan le dejó a su hija y que ella no es partidaria de que te lo dé. Que Cruz se lo coma con patatas si quiere. Y me refiero a una escena muy concreta. Y seguro que vais a estar de acuerdo conmigo, me lo decís en los comentarios. Cuando hace, no sé si fue 2 semanas, Catalina pidió el Palacio de Cádiz, me imagino que aquí más de uno y más de una pensaría, bueno, ¿y por qué va a pedir el Palacio que es de Cruz? Que Cruz no se lo va a querer dar cuando perfectamente podría pedir el de Madrid, ¿no? Y hemos estado 2 semanas en bucle con Catalina diciéndole a Alonso que quiere el palacio, Alonso diciéndoselo a Cruz y Cruz negándose, así continuamente. Todo para que ayer pues llegasen al punto que nosotros dijimos que sería lo más fácil, darle el de Madrid. Y todavía Catalina dice que ojalá Cruz se coma el Palacio de Cádiz con patatas. Catalina, hija, ¿pero qué esperabas? Que te lo tendiese a mano abierta, en fin. Ahora lo comentamos todo detenidamente y os he hecho una especie de recapitulación o de listado, no como lo llaméis, de historias, de tramas que yo creo que servirían para aprovechar mejor el personaje de Catalina, porque bueno, también vamos a hablar del embarazo. Ahora os lo cuento, pero antes, como siempre, ya sabéis que soy vuestro Juan, vuestro Cienfuegos, el único, el original, el que sabe de lo que habla, y ya podéis ir dándole me gusta al vídeo y suscribiéndoos si no lo estáis, para que sigamos creciendo y cada vez seamos más promisers y más clippers. Y por supuesto, recordad que tenéis disponible mi novela Postbellum, un thriller lleno de pasión ambientado en la España de los años 20, donde de hecho se habla de muchas de las cosas de las que vengo a hablar hoy en el vídeo. Así que nada, que si queréis conocer esa época en la que parece que la promesa pues nos vamos acercando poco a poco, no tenéis más que leerlo y si lo habéis leído por supuesto y os ha gustado, dejadme las 5 estrellitas en Amazon que me ayuda muchísimo y también un breve comentario explicando por qué os ha gustado que me ayuda todavía más para que la novela llegue a más y más gente. Como iba diciendo, Catalina para mí empezó un poco a torcerse su historia cuando llegó el personaje de Pelayo pues al principio de esta trama. En sus inicios pues parecía una historia muy bonita, de un hombre a lo mejor algo altivo que comenzaba a cambiar gracias a su contacto con ella, se unían en el negocio de mermeladas, como digo, un inicio bastante prometedor en el que parecía que por fin Catalina pues iba a tener el reconocimiento y el cariño que se merecía después de prácticamente toda una vida siendo maltratada por Cruz desde niña. Sin embargo, hay de nosotros y hay de ella que el conde de Añil simplemente era un señor contratado por Cruz para engatusarla, casarse con ella y llevársela lo más lejos posible de la promesa. Pero es que encima había más, es que encima Pelayo también se estaba aprovechando de este trato con Cruz para utilizar la promesa para traficar con armas. Y así estuvimos muchísimo tiempo hasta que Catalina se enteró de lo de las armas, que no de lo de Cruz, y tras el salto temporal de 6 meses, pues la tuvimos con depresión en el hangar. Esta breve trama del hangar creo que fue un poco el florecimiento o el renacimiento de Catalina, porque de nuevo su personaje creo que volvió a esas trazas que había perdido
por culpa del romance con Pelayo. Y no solo hablo de la trama con Adriano, que fue muy buena y muy superior a la del Conde de Añil, sino porque, bueno, aparte también tuvimos de vuelta a Tadeo, aunque fuese poco tiempo, pero es que además tuvimos a una Catalina mucho más activa y que se relacionaba con tramas y con personajes que a priori no los pensaríamos. Por ejemplo, parecía que iba a ayudar a Petra a investigar si Martina había envenenado o no al Conde de Ayala. Y al estar fuera de la promesa también suponía un poco un soplo de aire fresco conforme pues a las localizaciones y a los escenarios que íbamos viendo. Al final Catalina es un personaje que ha estado mucho en el hangar y ha estado mucho en exteriores, ocupándose de las tierras. Sin embargo, como digo, esto fue, vamos, poquísimo lo que duró. Apenas el personaje de Adriano, por ejemplo, apenas estuvo 30 capítulos en la serie, que eso no es nada. Y entonces volvimos a la historia de Pelayo, que yo, para mi gusto, la historia de Pelayo podría haber terminado en el momento en el que Catalina fue a buscarlo a su palacio de verano. No es ningún secreto, yo ya lo he comentado en varios vídeos, que por supuesto ese romance yo no lo apoyaba para nada. Yo veía claramente que Pelayo no quería a Catalina, que no era bueno para ella, y por supuesto fue una historia que se me terminó haciendo muy larga, porque también era un poco cíclica, un poco en bucle. Tal y como veo un poco ahora que pasa con el embarazo. Catalina está embarazada de mellizos o de gemelos, ya veremos cuándo nazcan. Es un embarazo de riesgo, es un embarazo muy complicado, pero siento de nuevo que me falta algo. Por un lado, no nos dejan de decir que es un embarazo peligrosísimo y que Catalina está continuamente al borde de la muerte, pero no termino de entender cuán grande es el riesgo que tiene de perder a los niños o de perder la vida, porque lo mismo nos dicen que no debe salir de la cama, que la vemos tranquilamente por los jardines. Y luego siento que sus escenas se limitan únicamente desde hace ya bastante a ese tema de estar muy mal y de estar siempre en peligro, y también al de, bueno, pues como he dicho, en las últimas semanas, al Palacio de Cádiz, el Palacio de Cádiz, el Palacio de Cádiz. Y de hecho, las escenas del Palacio de Cádiz, y esto me diréis también si estáis de acuerdo o no, nos han dejado una escena que a mí en lo personal, y aquí ya hablo muy a lo personal, ha hecho que se me caiga un poco Catalina, porque cuando Alonso le dice que Cruz no quiere darle el palacio, creo que es la primera vez que hablan del tema, después de que Alonso se lo pregunta a Cruz por primera vez. Catalina le dice, bueno, pero da igual lo que diga Cruz, usted sabe que puede disponer de esa propiedad como guste, porque para algo es su marido. Y claro, yo puedo entender que Cruz es una desgraciada. Puedo entender que Cruz ha estado toda la vida, como digo, maltratando a Catalina desde que era niña. Que por cierto, creo que poco foco se pone en eso, de hecho. En que Catalina es una superviviente, ya no solo del maltrato de Pelayo, sino del maltrato de su, entre comillas, figura materna, de su madrastra. Usted puede tomar una decisión, si quiere. Podría darte ese palacio sin consultárselo, pero también sé que eso terminaría definitivamente con mi matrimonio. Pero me pareció que en esa escena se traicionaban un poco los principios y los valores de Catalina, porque no sé vosotros, pero yo siento que Catalina, por mucho que Cruz sea Belcebú, especialmente para ella, me parece que no iría tan lejos como para eso, para traicionar esos principios de igualdad tan férreos que ella viene defendiendo desde prácticamente el primer capítulo, en el que la vemos ya discutiendo sobre el sufragio femenino, el sufragio universal. Pero las causas sufragistas hay que lucharlas sin miedo a nada. Entonces me pareció un terreno algo más pantanoso. Me habría gustado más que esa propuesta de ignorar la opinión de Cruz hubiese salido de Alonso, que además sabemos que no está en el mejor momento con su mujer, y que Catalina hubiese dicho que, aunque pueda hacerlo así, tampoco le parecería justo, incluso teniendo en cuenta que se trata de Cruz. Creo que se habría dicho lo mismo, la escena habría cumplido la misma función y habría sido de la misma manera, pero se habría salvado un poco más, creo, el personaje de Catalina. Como digo, me falta un poco de aprovechamiento en sus escenas, y me falta también, diría yo, que pese a que, bueno, pues que giran en torno a este embarazo, a que es de riesgo, lo peligroso que es su futuro, le preocupa sobre todo después de esos comentarios que le hizo Leocadia, pues lo que me falta es eso, que todo lo que se nos va mencionando y se nos va soltando así, de tengo miedo de mis niños, ¿qué será de ellos? De es que esto es peligroso, de es que no puedo hacer determinadas cosas, me tengo que cuidar, pues me falta darle un poco
como de profundidad, pero no digo profundidad que nos expliquen los temas médicos, no, eso no. Me falta, por ejemplo, que Catalina, teniendo en cuenta que ella misma es una melliza, su madre tuvo un embarazo como el suyo, no sabemos si de riesgo o no, pues precisamente eso, saberlo, que Catalina pregunte cómo fue el embarazo de su madre, que le pregunta a Simona, que le pregunta a Candela, que le pregunta a su padre, a la gente que estaba allí prácticamente en aquella época, que les pregunte cómo reaccionó cuando se enteró que traía mellizos, que les pregunte cómo pasó su embarazo, cómo fue su parto, cómo fueron pues, los primeros días y semanas de ella bebé con Tomás. Madre siempre decía que nos alumbró el mismo día para que pudiéramos cuidarnos mutuamente. Y tú siempre lo has hecho. Tú lo has hecho también, a tu manera. No sé, me falta de hecho últimamente mucha conexión de Catalina con su madre. Antes la veíamos alguna que otra vez en el jardín, sentada donde está la plaquita en memoria de Carmen. No sé, podría estar allí. Igual que también la veíamos antes de cuando en cuando acordándose de Tomás o viendo una foto de él. De hecho, creo que en su habitación en el escritorio le han puesto un par de fotos de Tomás. Pues también podría estar acordándose de él, rememorando cuán importante era para ella la unión que tenían como mellizos. Cómo espera o se pregunta si sus hijos tendrán una relación parecida o cómo ella querría que la tuviesen e intentaría inculcársela. De hecho, tirando de aquí haces un poquito más de conexión y pasas de lo importante que eran ella y Tomás el uno para el otro a los planes que tenían para dirigir la finca juntos, porque al final en el primer capítulo es lo que dice Tomás: yo heredaré el marquesado, seré el marqués y tal, pero la que me va a ayudar y va a dirigir esto conmigo es mi hermana Catalina, que es la que sabe. Yo también puedo conducir. En su día mi hermano Tomás me enseñó. Y de ahí ya pues te metes con Catalina y la gestión de la finca, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, lo que digo, hemos estado con el palacio muchos capítulos para volver al final a lo que dijimos el primer día, que por qué no se iba al de Madrid y dejaba el que es de Cruz. Y no sé, yo venía pensando, digo, es que Catalina hay tantas tramas que podría tener, incluso paralelas al embarazo, o sea, no tendríamos que eliminar este estado de buena esperanza en el que está ella. Pero hay tantas tramas relacionadas con la época, con el contexto histórico y al mismo tiempo con el contexto de Luján y de la ruina de la familia que, no sé, me termina resultando un personaje ahora mismo muy desaprovechado. Bueno, ahora mismo, prácticamente desde que retomó la relación con Pelayo. Porque sabéis otra cosa que también me falta, y sobre todo teniendo en cuenta que hablan del embarazo pues como una vergüenza, como un deshonor, porque está embarazada, siendo soltera, encima está esperando mellizos, va a tener 2 mellizos bastardos. Pues ¿sabéis qué es lo que me falta? Que además sería una bofetada a mano abierta, vamos, le cerraría la boca a Cruz ipso facto, porque la alta sociedad podrá pensar lo que quiera, no sería la primera vez teniendo en cuenta cómo humillaron a Catalina hace meses con esas caricaturas que publicaron de ella y Pelayo cuando su primera ruptura. Pero para dejar claro que Catalina es toda una eminencia en Luján y una persona muy querida, ¿por qué no vemos de pronto un gesto de agradecimiento y de buenos deseos por parte de las mujeres de Luján? Quería mostrar mi gratitud a las extraordinarias mujeres del pueblo de Luján. Nosotras. ¿Por usted, señorita? De todas esas mujeres por las que Catalina tanto hizo y a las que tanto se unió en la cooperativa de las mermeladas. Hablo de las mujeres que trabajaban en ese negocio y con las que se repartían las ganancias a partes iguales, ojo. No tenemos ni que verlas. Pueden ser simplemente que se comente en off. Ya está. Que le den buenos deseos, que le traigan una cesta de fruta, no sé, algo así. Que quede claro que el pueblo está con Catalina, que Catalina no está sola, porque la pobre es que también parece que está en ese palacio en arresto domiciliario y que nadie está de su parte, salvo Manuel Jana y Alonso, supongo. Me falta también un poco de presencia de Tadeo. Sí que es cierto que, bueno, que Tadeo es un personaje que hace muchísimo que no sale y también hace muchísimo que no se le menciona, pero al final él y Catalina tenían una relación muy buena, casi que paterno-filial. Yo diría que incluso Tadeo cumple un rol o cumple X funciones, como digo, paternales a las que Alonso no llega. Y bueno, y también me voy a poner egoísta, es un personaje que me gusta mucho y un actor, Mario Zorrilla, que me gusta todavía más. Me gustaría ver a Catalina tratar un poco más con esta familia, como digo, en off. No hay por qué sacar a todos los miembros, aunque yo moriría por ver a la esposa de Tadeo. Y habría muerto también porque Adriano hubiese sido hijo de Tadeo, habría sido también muy bonito.
Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Si habéis visto Downton Abbey, podría ser perfectamente un poco parecido, aunque de una forma más positiva y más bonita que como terminó siendo ahí. Pero en Downton Abbey, la relación de Edith con la familia de la granja de los Drew, la familia a la que luego le dejaba a la niña, que tan mal acabaron los pobres, pues algo así. No sé, Catalina podría incluso tener tramas con Manuel e incluso tramas que no fuesen del todo positivas, sino que entrasen también un poco en conflicto, un conflicto entre hermanos de breves diferencias que luego se arreglan, obviamente, no que se maten el uno al otro. Pero ahora con todo el tema de la ruina, de la gestión de la propiedad, de la finca, de las tierras, pues podríamos ver, por ejemplo, a Manuel abogando por la mecanización total de sus campos y a Catalina negándose porque eso supondría un despido masivo de jornaleros. Por aquí todo aquel que tiene muchas tierras está comprando tractores tanto para labrar como para tirar de los remolques. Y ella pues querría velar por los derechos de esos trabajadores. Por ejemplo, un ejemplo. Y es una historia muy sencilla en la que simplemente necesitas a Manuel y a Catalina. Los pactos con los ganaderos, los proyectos de mejora de las tierras para aumentar el rendimiento. ¿A quién se le ocurrió todo eso? ¿A ti? Sí, a mí. Ni a ti, ni a padre, a mí. Otra historia que podría tener Catalina. Ha hablado varias veces del sufragio, de la importancia de que una mujer esté activa en política, del interés que tiene ella por eso. Pues podríamos verla colaborando con el ayuntamiento. Bueno, verla, repito, en off. Ella vuelve a la promesa, entra, ay, Catalina, ¿dónde has estado? Ay, vengo del ayuntamiento. Eso es lo que digo. Tratando con el alcalde, con los concejales, ser un poco la voz de la familia en el pueblo y casi que en la comarca también. Defender pues nuevas medidas, nuevas obras públicas que se hagan en el pueblo. Ser un poco, pues como digo, la voz de la familia y también la cara, la imagen, la mecenas de Luján y alrededores. Y eso desde luego jugaría a favor de la familia porque le daría muchísimo prestigio social, no sé, o incluso una versión mucho más sencilla de esta trama, teniendo en cuenta también lo importante que es para Catalina la educación, que mirad cómo quiso ayudar a las cocineras cuando les pusieron las clases de alfabetización, en las que, bueno, empezaron Rómulo y Mauro y luego siguió el maestro Carlos Orengo. Pues precisamente ahí voy, el maestro Carlos Orengo, el que se supone que sigue noviado con Candela por correspondencia, se fue al norte. Luján de pronto se queda sin maestro. ¿Por qué no se va a Catalina a dar clase ella? Repito, fuera de cámara, no tendríamos que verlo. Yo mataría por verlo, por supuesto, pero también sería una trama muy bonita y que ayudaría además a ese prestigio social y que bueno, y que desde luego también tendríamos conflicto con Cruz y quizá con Alonso, porque ¿dónde se ha visto una señorita trabajando? Y bueno, trabajando seguramente gratis. Otra versión de esta trama, a lo mejor un poco más sencilla y menos polémica para la familia, sería pues que Catalina quisiese dar clases a los hijos de los jornaleros de la promesa, de los trabajadores de la promesa, y lo hiciese en la misma promesa, que eso era algo que se hacía mucho entonces. Y luego ya si queremos una trama de aquí desmadrarnos, pues ¿por qué no podría Catalina, por ejemplo, entrar en contacto con la oficina pro cautivos de Alfonso XIII? Una oficina que, para quien no lo sepa, en España, durante la Primera Guerra Mundial, a partir del año 1915, se dedicó a intentar localizar civiles y soldados apresados y desaparecidos en la Primera Guerra Mundial y hacer lo posible para mejorar su situación y ponerlos en contacto con sus familias o intentar repatriarlos a sus respectivos países. Muchas veces también se los traía a España como refugiados. La oficina obviamente estaba en Madrid, pero Catalina perfectamente podría estar moviéndose y haciendo su parte desde Luján, desde la promesa. Esto de nuevo le daría a la familia pues mucha reputación, bueno, a la familia, a Catalina principalmente, ante Alfonso XIII, ante el rey, que era pues quien había propuesto esta oficina. Igual que hablamos muchas veces de Hanna entrando en contacto con la reina Victoria Eugenia a través de la medicina y la enfermería, pues a Catalina a través de esto. Además, no sé, lo veo una trama muy de Catalina, muy internacional, muy emprendedora. La podríamos ver de pronto pues viajando. Se podría hablar, incluso aunque no aparezca, pues de que recibe la ayuda de una persona tan viajada como Blanca Palomar. Claro, Catalina, es que tú y yo somos iguales, espíritus libres. Ojalá tuviera yo la libertad que tú tienes para ir de punta a punta del mundo. Serviría incluso para atraer un nuevo personaje extranjero que tenga pues eso, tramas más modernas, tramas de este nuevo mundo que representa Catalina. Pero bueno, esta trama ya sí que es un poco desmadrarme yo, ¿no? Pero a lo que voy, siento que Catalina es un personaje que merece más, que se le puede sacar muchísimo provecho ya. Mirad, simplemente con lo que yo he contado aquí habría para 200 o 300 capítulos de Catalina. Porque ahora que hemos pasado el tema del palacio,
y que además es un tema que, bueno, a mí me sorprendería que fuese 100% relevante en el futuro, porque dudo, 1, que Catalina vaya a morir, dudo, 2, que los niños vayan a morir ninguno o los dos, y 3, por supuesto, dudo que Catalina se vaya a marchar después de dar a luz. No creo que perdamos al personaje de Catalina porque, repito, me parece un personaje esencial en la serie. Y además, si no me equivoco, diría que es uno de los favoritos también de los promisers de la audiencia. De modo que también siento que el tema del palacio ha sido, pues, un poco una peonza, pero que bueno, que ahí estará porque Catalina no se irá. Y claro, yo me pregunto, todavía nos quedan meses de embarazo. ¿Qué es lo que está por venir para ella? ¿Qué es lo que está por venir después de que tenga a los niños? Porque tampoco podemos estar aquí toda la vida esperando que la trama de Catalina sea que vuelva Adriano en plan Salvador. Porque si os soy sincero, conforme va pasando el tiempo, cada vez le veo menos sentido a que vuelva nuestro agropadre favorito. Y mirad que me encantaría, ¿eh? O sea, yo por mí, Ibrahim Al-Shami, el actor de Adriano, a la cabecera, para siempre, aquí, fijado, con un contrato blindado. Pero lo que os digo, cada vez le veo menos sentido y cada vez me pregunto más qué podría aportar si volviese y cuál sería su rol. Porque al mismo tiempo también os digo, cada vez veo más claro que Catalina no estaría interesada en tener una relación con él. Y desde luego una trama de conflicto en plan padres divorciados, no, eso sí que no me apetece. Pero bueno, creo que demasiada reflexión y demasiada divagación sobre Catalina he soltado hoy. Madre mía. Un vídeo larguísimo, pero bueno, como os decís que os gustan. Yo me voy a despedir por aquí, me decís en los comentarios lo que me queráis decir, me dejáis un buen me gusta, que bien lo merece aquí, que me he puesto a hablar como una cotorra, y por supuesto recordad suscribiros si no lo estáis, que aquí es donde vais a tener el mejor contenido de La Promesa, más fiable y de mayor calidad. Y por supuesto no puedo despedirme sin deciros que nada, que si tenéis todavía más ganas de historias de época, pues que tenéis disponible en Amazon mi novela Postbellum, un thriller de época ambientado en la España de 1920. Es un thriller, pero está lleno de pasión y bueno, vais a ver que la lectura no os va a dejar indiferente porque bueno, va a parecer que estáis viviendo en esa época, que estáis viviendo en 1920, que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día y bueno, y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la España de entonces, con ese castellano, digamos, pseudo antiguo, y tiene pues unos personajes, como digo, súper pasionales, con ese Acacio Alborg que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello, con ese Eren que esconde tantos secretos, un refugiado de la Primera Guerra Mundial, conflicto que se trata muy bien como lo vivió España entonces, y con una villana que, bueno, es una villana a la altura de Cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias. Doña Juana Janeiro, una mujer de armas tomar, por supuesto, como siempre, enamorada de quien no debe. Como digo, está disponible en Amazon, tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado, y yo con esto me despido aquí. Así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos. Adiós.